De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de pulmón es el tercer tipo de cáncer, el tercero más frecuente y la primera causa de muerte relacionada con cáncer en América. ¿Tenemos información? Ya está listo el doctor. Lo saludo con mucho agradecimiento al doctor Óscar Arrieta. Él es oncólogo, coordinador de la clínica Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Buenos días, muchas gracias por el interés en este tema. Es un tema interesantísimo, por supuesto, y bueno, pues hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo es que comienza el cáncer de pulmón? Bueno, como antes de esto me gustaría enfatizar que el cáncer de pulmón efectivamente es la primera causa de muerte y para ver la magnitud del problema se presentan en el mundo más de 2 millones de casos y de estos 1.8, un poquito más, van a fallecer. De tal manera que es algo muy grave en el mundo. Y en México las cifras de cáncer de pulmón posiblemente están rondando entre 10,000 y 12,000 casos al año. La mayor parte de los pacientes van a presentar la enfermedad en una etapa avanzada, de tal manera que las posibilidades de una curación son pocas en la mayor parte de los pacientes, pero que sin embargo los tratamientos han mostrado o incrementado la posibilidad de sobrevida y también mejorar la calidad de vida. Entonces, Doctor, los síntomas... le quiero preguntar, ¿es más común, este cáncer de pulmón es más común en hombres o en mujeres? No es de manera similar. Antes, hace 20 años, el cáncer de pulmón era prácticamente mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Pero actualmente ha cambiado la biología, el tipo histológico, el tipo morfológico del tumor, y ahora se presenta de igual forma, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, hay un repunte, particularmente en las mujeres no fumadoras, en donde se presenta el tipo de cáncer adenocarcinoma. Los últimos 5 años ha incrementado un 25%, particularmente en esta población, por diferentes factores también, pero actualmente es igual en hombres que en mujeres. Bien, nos mencionaba usted, doctor, que desafortunadamente pues ya un cáncer de pulmón se trata o la persona acude ya al médico a que lo revisen cuando ya está muy avanzado. ¿Cuáles serían los primeros síntomas de este cáncer de pulmón? Los síntomas son muy variables y depende de la localización de donde se encuentre el tumor. Así, cuando un tumor se encuentra cerca del bronquio, el principal síntoma va a ser la tos. Cuando un tumor llega a presentar algún tipo de sangrado por el crecimiento rápido, se presenta una tos con sangrado. Otro de los problemas también es que los tumores pueden estar pegados a la pleura, es decir, a la membrana que cubre el pulmón y posteriormente llenarse de líquido. Y entonces ahí se presenta falta de aire. Y cuando el tumor ya se encuentra en una etapa más avanzada, característicamente los pacientes tienen pérdida de peso y falta de apetito. Sin embargo, un tumor puede dar metástasis y cuando da metástasis puede hacerlo en hueso y puede ocasionar dolor, por ejemplo. Puede ocasionar también, cuando da metástasis cerebrales, algún déficit neurológico o convulsiones. De tal que es muy variable. Y como vemos, los síntomas se presentan cuando tiene una etapa avanzada. ¿Sí? Es muy raro que un paciente con una etapa temprana tenga síntomas. De tal manera que esa es la dificultad que se tiene en el diagnóstico. Bien. Y actualmente lo que tenemos es un método de tamizaje o de screening para detectar cáncer de pulmón muy efectivo. Es decir, hacer la tomografía en pacientes asintomáticos que tienen antecedente de haber fumado mucho, es decir, haber fumado durante 20 años. Durante mucho tiempo, ¿no? En ese grupo de pacientes, hacer una tomografía al año puede detectar cáncer de pulmón de una manera muy importante. Para ejemplificar esto, las mastografías que se hacen para detectar cáncer de mama, nosotros necesitamos realizar 1,500 mastografías para salvar la vida de una mujer con cáncer de mama. Sin embargo,
para salvar la vida de un paciente con cáncer de pulmón en un paciente de alto riesgo, necesitamos hacer 320 tomografías. Uy. De tal manera que es mucho más efectivo. Sí, sí, por supuesto. Doctor, Sin embargo, me gustaría mucho invitarlo a usted y a nuestro público a escuchar y a ver la siguiente información que tenemos, más datos, por supuesto, sobre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los más comunes en el mundo. Se origina cuando las células comienzan a reproducirse de manera descontrolada, forman un tumor y se desplazan a otras partes del organismo en donde comienzan a tejer y a formar nuevos tumores que reemplazan al tejido normal. Comúnmente, el cáncer de pulmón comienza en las células que envuelven los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. A propósito, los principales tipos de este cáncer son dos: el macrocítico, que se genera por células pequeñas, y el pulmonar de células no pequeñas, que es el más común y se desarrolla más lentamente. Entre los factores de riesgo se encuentra el tabaquismo, estar entre los 55 y los 74 años de edad y ser fumador activo, además de estar expuestos a niveles altos de contaminación, radiación y asbesto. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró que aproximadamente el 80% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al hábito de fumar. Además, respirar el humo que otros producen puede aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Si bien todavía se desconoce cómo prevenir el cáncer de pulmón, no fumar, evitar el humo de personas que fuman y consumir frutas y verduras en abundancia pueden disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Heraldo Media Group. De lo que acabamos de ver en esta pieza, dicen que también las personas que, aunque no fumen, pero respiren el humo de otros fumadores, también pueden correr riesgo de padecer cáncer de pulmón. ¿Esto es correcto? es muy correcto, es un problema muy grave el tabaquismo pasivo o tabaquismo de segunda mano. Particularmente esto se observa mucho en mujeres en donde su pareja fuma, y el riesgo es prácticamente igual que el fumar. De hecho, por ejemplo, estar en un lugar cerrado durante 5 horas, como en una discoteca, con gente fumando, si nosotros tomamos niveles de diferentes sustancias del cigarro en orina que son carcinogénicos, vamos a ver que las personas pueden tener la misma cantidad de carcinogénicos en la orina como si hubieran fumado una cajetilla. Entonces, sí es un problema muy grave el tabaquismo de segunda mano. Bien. ¿Qué nos puede decir acerca de respirar el humo, de contaminación, por ejemplo? ¿Eso también influye, eso también afecta? Mire, por ejemplo, es cierto que el cáncer de pulmón está asociado en el tabaco, alrededor de 80-85% en Europa y en Estados Unidos. En el Instituto Nacional de Cancerología, 45% de los pacientes nunca fumaron con cáncer de pulmón. Y es más, aún en las mujeres, 66% de las mujeres con cáncer de pulmón nunca fumó. Entonces, hay otros factores de riesgo. Uno de ellos es cocinar con leña durante muchos años, durante 20, 30 años, o calentar sus hogares con leña. Y esto es una población muy vulnerable que tiene un factor de riesgo de cáncer muy importante. Y por supuesto, la contaminación ambiental. Actualmente sabemos que la contaminación ambiental incrementa de 1.8 a 2.5 riesgo de cáncer de pulmón comparado con alguien que no está expuesto a esta contaminación. Nada más para estar en el contexto, un paciente que fuma durante 20 años tiene alrededor de 22, 25 veces más riesgo de cáncer de pulmón que alguien que no fuma. Entonces, hay otros factores de riesgo, hay otros como la radiación que mencioné en el video, la presencia también de asbesto, el inhalar minerales como asbesto, y inclusive infecciones. El antecedente de tuberculosis incrementa también el riesgo para tener cáncer de pulmón. Entonces, si nosotros quitáramos el cáncer de pulmón asociado al tabaquismo, sería la sexta causa de muerte, no la primera, la sexta causa de muerte por cáncer. Entonces, es un problema también grave. Claro. Y este es un problema que tiene cáncer de pulmón, que tiene un estigma, el estigma de tabaquismo, y que
es una de las explicaciones de por qué el cáncer de pulmón no tiene un apoyo para el tratamiento en una muy importante parte de la población. Si nosotros vemos las principales 5 causas de muerte en mexicanos, que es cervicuterino, mama, próstata y colon, y se le sigue, y como primer lugar, cáncer de pulmón, la única que no tiene un apoyo en el antiguo sistema del Seguro Popular es cáncer de pulmón. Y es precisamente por este estigma que se tiene. ¿Qué dato más interesante nos acaba de dar, doctor? ¿Qué dato más interesante nos acaba de dar? ¿Pero por qué no lo tiene? Porque se tiene este estigma contra el cáncer de pulmón, porque la gente y autoridades creen que los pacientes se merecen la enfermedad y que no debe ser pagada. Primeramente, el cáncer de pulmón no solamente está asociado al tabaquismo, hay otros factores. Y una mujer, particularmente las mujeres, pueden tener cáncer de pulmón sin haber fumado y no tienen un apoyo para el tratamiento en el antiguo sistema de salud del Seguro Popular. Esto es gravísimo. Además, la gente que fuma, pues también tiene derecho a la salud, porque claro, el tabaquismo no es un hábito, es una enfermedad, es una adicción. Es una adicción, sí. Y esta adicción es ocasionada por la nicotina, que es de las sustancias más adictivas que existen. Sí. De tal manera que el mismo gobierno ha hecho poco para que los pacientes dejen de fumar o evitar que los adolescentes inicien con fumar. Y de tal manera que también es un error pensar que alguien se merece una enfermedad. Total, y más aún cuando esto es una adicción como es el tabaquismo. A manera de conclusión, doctor, ¿qué podemos hacer para prevenir este cáncer? ¿Qué recomienda usted? ¿Sí hacernos las tomografías cada año? ¿Qué otra cosa podemos hacer para prevenir el cáncer de pulmón? Además de la educación a gente joven, particularmente adolescentes, claro, para evitar el cigarro, que ha tenido muy buenas medidas y ha dado resultados de una disminución en la frecuencia de tabaquismo. Por supuesto, evitar el fumar, la gente que fuma, pues dejar de fumar. El dejar de fumar inmediatamente produce una respuesta en el cuerpo favorable. Si dejamos de fumar durante 1 o 2 años, hay una reducción más del 50% de riesgo de cáncer. Y si pasan más de 15, 20 años, prácticamente el riesgo se vuelve como si no hubiera dejado de fumar en cuanto al cáncer. De tal manera que estos son datos esperanzadores de que si alguien que fuma puede disminuir su riesgo para desarrollar cáncer. Y por supuesto, pacientes que fuman ya como una prevención secundaria, ya que están fumando y que es muy difícil que dejen fumar, hacerse estas tomografías cada año, una tomografía de baja dosis, en el cual se da una dosis baja de radiación durante el estudio, y reduce el riesgo de muerte por cáncer de pulmón en alrededor de 30%. Bien. Doctor, el fumar, el vapeo, estos nuevos ahora dispositivos que mucha gente utiliza, ¿también dañan, también ocasionan? ¿Está comprobado que ocasionan cáncer, pueden ocasionar cáncer en pulmón? Esta es una muy buena pregunta y está muy de moda los cigarros electrónicos. Sí. Todo mecanismo de combustión va a generar un daño a nivel del pulmón, de tal manera que tal vez el daño sea menor, pero el mayor riesgo no es ese. El mayor riesgo en los cigarros electrónicos es que alguien que no fuma se vuelva adicto, que sea el primer paso para iniciar el tabaquismo. Porque muchas de estas sustancias que tienen los cigarros electrónicos van a tener sustancias como nicotina. Y es ahí cuando una persona joven, pensando que el cigarro electrónico no le va a causar daño, sí le puede causar una adicción. Y esto puede generar en el futuro que continúe fumando, pero ya con tabaco. Bien. De tal manera que los cigarros electrónicos sí han sido un tema muy de importante debate, y actualmente pues no se recomienda su uso ni para dejar de fumar ni para aquellos pacientes que no fuman y que lo hacen como una medida, como una especie de hábito.
Sí, sí, De tal sí. manera que no es recomendable los cigarros electrónicos. Sí hay muchos estudios actualmente acerca de esto. Bien, doctor, le agradecemos mucho, de verdad, muy, muy interesantes todos los datos que nos acaba de compartir a través de esta entrevista y lo vamos a invitar posteriormente a que venga aquí al estudio, a que esté aquí con nosotros. No, muchísimas gracias, será un placer estar por allá. Muchas gracias, buen día, muy amable. Bueno, hasta luego.